Estamos con José Alviso. ¿Quién es José Alviso? Un humanista, estudiante de Relaciones Internacionales, joven de 21 años, aprendiz de la doctora Elisa Carrió y la verdad que un joven con convicción en la provincia de Jujuy. ¿Cuándo o por qué te metiste en la política? Digo, metiste porque generalmente un joven no entra en política, se mete porque es rebelde, porque quiere hacer algo, porque quiere cambiar cosas. ¿Por qué te metiste en la política? Ingresé a la política por plena convicción de continuar el legado que durante 20 años ha continuado la doctora Elisa Carrió en soledad, en la lucha contra la corrupción. Creo que aquí en la provincia de Jujuy hay algo que no ha existido durante muchos años y es lo que es el control del Estado y la gestión pública, ¿no?, de gobierno. Y en ese sentido creo que nuestro ingreso a la política desde la coalición civicaria acá en la provincia de Jujuy viene a fortalecer eso, la institucionalidad de un gobierno y por sobre todo la transparencia, porque acá hay algo que hay que destacar. La coalición civicaria es verdad que cumplió un rol de quizá cuestionamientos, de control dentro de lo que es el gobierno de la provincia, pero es algo histórico, porque el PJ jamás controló al mismo PJ. Entonces, en ese sentido, la verdad que a eso venimos a la política y estoy sumamente decidido de que es el camino a seguir. ¿Cómo vas a ser protagonista en las próximas elecciones? Y es una pregunta interesante. La coalición cívica tiene la intención de participar del proceso eleccionario de octubre, apuntar a un escaño en la Cámara de Diputados de la provincia y seguramente lo vamos a estar consiguiendo. Es una meta a cumplir y por sobre todo ser una candidatura histórica, en el sentido de que tengo 21 años, tengo trayectoria política de los 18 años que presento de manera ininterrumpida propuestas legislativas, denuncias, propuestas administrativas y la verdad que cumplimos con el periodo estipulado por la Constitución de la provincia y en ese sentido seguramente estaremos tratando de participar. José, ¿qué propuestas tenés que le puedan servir a la gente de manera efectiva y eficaz? Nosotros podría hablar de lo que hemos venido haciendo, ¿no? En primera materia presentamos un pack de leyes anticorrupción, las cuales hablan de incompatibilidad de funciones, retención de cargos, hablan de todo lo que es, por ejemplo, la presentación de declaraciones juradas de sindicalistas y cámaras empresariales y titulares de cámaras empresariales. No obstante, también estamos presentando una agenda animalista con 20 propuestas de protección y defensa del derecho de los animales, en el marco de convenios como la Policía de la Provincia, para intervención en caso de maltrato, una creación de una oficina de defensa del derecho de los animales y demás. Después también, por ejemplo, hemos pedido la aplicación inmediata del registro provincial de deudores alimentarios morosos. La verdad que creo que es un salto, representaría su aplicación, un salto cualitativo en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hay algo que quiero destacar, este anteproyecto de ley viene del 2001. El PJ durante 15 años no lo ha sacado el proyecto. En el gobierno de la provincia de Jujuy hoy se está trabajando en la salida de este proyecto y en efectivizarlo para que miles de niños y niñas de la provincia de Jujuy puedan contar con este derecho. Y en ese sentido después estamos presentando muchas otras propuestas en materia de promoción del teatro independiente, una inclusión de módulos de prevención de violencia de género en la currícula educativa oficial y demás temáticas que estamos abordando, focalizándonos en temáticas como por ejemplo es el derecho indígena. Ustedes saben bien que fui el único que se ha opuesto a la ley 5915, hemos pedido justamente también su expresa derogación, presentando obviamente la declaración de inconstitucionalidad y marcamos siempre nuestra convicción en ciertas temáticas puntuales y obviamente la distancia y la disidencia en las cuales nosotros consideramos que no debemos compartir y muchas veces yo he sido el único en denunciar hechos de corrupción también en el mismo gobierno del cual yo estoy integrando. Claro. Creo que eso es una relación a destacar en el gobierno de la provincia. Ahora, reconoces muchas cosas que se hicieron bien, pero sos muy crítico de las cosas que se hacen mal dentro del proyecto que vos apoyás. Por supuesto. Esto, ¿cómo lo interpreta quienes están al lado tuyo y se sienten en forma responsables de esos errores? Coherencia personal. La verdad que en su momento sí se me ha transmitido que generan mucho disgusto mis posturas, pero sin embargo el presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Fiat, cuando nos hemos reunido, me ha transmitido el pleno respeto de la Unión Cívica Radical a todas las disposiciones que yo tome y creo que en ese sentido muestra que es un proyecto ecuménico, diverso, distinto, que busca obviamente transformar la matriz de la política, promoviendo también que dentro de un mismo proyecto político fuerzas puedan disentir, puedan
obviamente variar en las posturas y por sobre todo es lo que vamos a continuar haciendo desde la coalición cívica. La doctora Carrió lo hace a nivel nacional con plena, con tranquilidad con el presidente Mauricio Macri, y eso mismo vamos a hacer acá en la provincia. Hay veces que somos escuchados, hay veces que no somos escuchados, claro. Pero hemos logrado algunas veces repartir medidas y creo que en ese sentido el diálogo que tenemos es fructífero, obviamente con los ministros, por ejemplo, que quieren trabajar en la decencia y contestan los informes, ¿no? Porque después hay otros ministros que no te contestan los informes del mes de enero. Ahora, José, lo que acabas de decir, por ejemplo, con respecto a las observaciones de quienes gobiernan o de quienes están dentro de la administración gubernamental, obviamente te escuchan a vos, es una voz que a través de los medios critica o trata de cambiar algunas cosas. Sí. No es lo mismo estar en la Cámara de Diputados, no es lo mismo levantar la mano, tener voz y voto en ese lugar, ya es una cuestión mucho más compleja si se quiere, porque la actitud o el rechazo o la aprobación se nota mucho más, porque sí. Es un voto a favor o es un voto en contra. Y será un voto a favor en las medidas que consideramos en el marco de la ética y del respeto y restricto a las normas, ¿no? Y será un voto negativo cuando deba ser negativo. Creo que vamos a mantener una coherencia que hemos venido sosteniendo durante estos 3 años en los cuales yo estoy en política y espero pueda ser así a lo largo de la historia, ¿no? Que tengamos nosotros. Los jóvenes son protagonistas de muchas cosas. Algunas obviamente tienen un margen de error que puede ser amplio o no, pero sin lugar a dudas la orientación hacia lo que hacen ellos hoy en día parte muchas veces de dirigentes como es tu caso. ¿De qué manera podés aportar vos algo que les sirva a los jóvenes? Ya sea prepararse para ir a la universidad, prepararse para trabajar, mantenerse contactado en las redes sociales pero sin riesgos. ¿Cómo podrías aportar vos lo tuyo? En la política, y la verdad que la juventud tiene un rol fundamental, que es una nueva forma de hacer política, y que esa frase no suene trillada, ¿no? Porque muchas veces uno la escucha decir, la juventud tiene un rol fundamental en cambiar la matriz de conciencia de la clase política, y esa matriz de conciencia varía en todo lo que respecta a demostrar que la política no es mala. Ajá. Que en la política hay políticos que la hacen mala. Claro. Y en ese sentido la juventud, el rol que juega es decisivo para cambiar esa matriz. Yo lo que le pido a muchos jóvenes que están en política hoy es que no sean obsecuentes, porque muchas veces uno busca llegar a la chapa, al escritorio, al poder y pierde las convicciones y pierde la integridad personal. Y la verdad que esperemos pueda participar la juventud en este proceso eleccionario y por sobre todo bajo esa misma percepción. Bueno, José, sobre lo que acabas de decir, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Podés estar de acuerdo o no con las medidas que tomen los dirigentes a los cuales apoyás, obviamente, en un proyecto político? El tema es, si dentro de tu propio partido, o los jóvenes que estén dentro de su propio partido, por ejemplo, no están de acuerdo con lo que dicen sus dirigentes, ¿es mejor sacar los pies del plato, armar un partido propio o directamente afiliarse a otro partido? No, transformar. La palabra clave sería transformar, porque ¿qué pasa? Si el joven que está en desacuerdo con su partido se va, el partido sigue en el mismo estado. Entonces, acá la clave es transformar las bases de ese partido político en las disidencias que uno tenga. Obviamente rompiendo ese esquema orgánico quizá de obsecuencia que muchas veces se instaura en algunos partidos tradicionales. Yo veo muchos jóvenes del justicialismo, del radicalismo, que disienten, sin embargo tienen que agachar la cabeza. Y sinceramente en ese sentido yo los convoco a disentir, con la plena convicción y confianza de que están haciendo lo correcto. ¿En qué momento pensás que disentir puede transformarse en una propia equivocación, en donde uno cree que tiene la razón, o estar 100% convencido hasta el punto de ir a dar batalla, por ejemplo, en una interna? Porque hay límites morales. Por ejemplo, yo me basaría, depende obviamente del caso, no obstante, hay límites morales que uno no tiene bastante claro, y en los cuales uno sabe que no va a compartir y que va a disentir, o que, por ejemplo, cuando hay un acompañamiento fijo a candidatos que, por ejemplo, hablemos puntualmente del caso de la expresidenta, investigados por asociación ilícita y con sus candidatos. Lamento a los jóvenes que la tienen que acompañar por obsecuencia. Claro. Sin lugar a dudas, tu base más sólida es los principios, la honestidad, la ética, la moral.
pero obviamente cuando muchas veces se hacen campañas políticas, sí, hay algunas cosas que no se cumplen por diversos, sí, factores. No puede ser por negligencia, quizás puede, claro, ser por cuestiones económicas, de ejecución de proyectos, pero en ese caso, ¿es el dirigente político que no dice la verdad o es el dirigente político que hizo lo que pudo y hay que esperar a que concrete lo que prometió? Hay un autor, un sociólogo, que decía que la burocracia es una máquina infernal. Y en ese sentido muchas veces hay trabas que constituyen trabas burocráticas, trabas de papeleo de la maquinaria estatal. Y en ese sentido hay obviamente que saber explicar cuando se debe explicar los motivos de un retraso en un cumplimiento de una promesa, y otros casos obviamente en los cuales no se puede tolerar ese cumplimiento, siendo que podría ser efectivo al rápido tiempo, digamos. Ahora, hay sin lugar a dudas un margen que es también aquel que indica la lógica de una, por ejemplo, una suerte de alianza, que es la que se dio en este caso entre el partido ARI, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos que conformaron el Frente Renovador, que conformaron Cambiemos. Sí. Esa lógica nos hace pensar que en las próximas elecciones, así como vemos ahora, están yendo todos por separado. Eso es bueno políticamente hablando, porque es como que van a hacer campaña criticando los errores de los mismos que acompañaron en un principio. Y va a ser un escenario interesante el de octubre en ese sentido, pero a nivel octubre yo quiero aclarar que hay una distinción muy importante que hacer y que nos enfrentamos a una dualidad muy clara, y es: o continuamos consolidando la salida de la República o volvemos a las mafias, porque hay candidatos que sinceramente representan los sectores más oscuros de la provincia de Jujuy, y creo que la ciudadanía sabrá obviamente sabrá dilucidar quiénes son. Por eso, o votás a Rivarola y Fellner o votás a Fiat. Yo voto a Fiat y llamo a votar por la decencia y la honestidad de un candidato que ha demostrado un excelente compromiso con la ciudadanía de la provincia de Jujuy, que seguramente será un excelente representante en la Cámara de Senadores de la Nación, y confío en esa labor. Y como diputado provincial, ¿considerás que la reforma constitucional o la reforma política, en el caso de llegar a la Cámara, sí, debe darse definitivamente? Debe darse obviamente en los términos prudentes, y seguramente se tendrá que hacer en algún momento. Creo que es momento de actualizar también la normativa de la provincia de Jujuy en algunos términos, obviamente con los cuidados pertinentes. ¿Cómo se elimina, en el buen sentido de la palabra, sí, esta suerte de diferencia que hay entre nación, provincia, municipios, para que no parezcan hijos y entenados algunos en el momento de, por ejemplo, tener que recibir una mejor coparticipación, políticas de obras públicas, políticas sanitarias, políticas educativas? Algo muy importante que me ha dicho el día de ayer, el sábado, nos habíamos encontrado de casualidad en un café con algunos políticos, y me comentaban que muchas veces los intendentes se sienten coaccionados para aliarse a algún partido o alejarse de otro, justamente por esa problemática de la coparticipación municipal, ¿no? Creo que ha sido un compromiso del gobierno de la provincia que lo tiene que hacer efectivo de manera pronta, porque hay que generar la independencia de los municipios de la provincia de Jujuy para que cada uno pueda decidir acorde a lo que uno considera prudente en el marco de sus principios. No solamente la autonomía política, sino también económica. También autarquía económica. Creo que es lo esencial para poder también generar otra matriz política en la provincia de Jujuy, porque si no, vuelvo a repetir, hay intendentes que lamentablemente se sienten coaccionados, ¿no? Y la verdad que me parece que no es justo y no es correcto, no solamente por ellos, porque a mí sinceramente los intendentes sería un detalle menor, sino por todos los trabajadores que muchas veces tienen que sufrir la no paga de sueldos justamente por esa cuestión. En el caso, escuchándote y siendo también un defensor de las leyes animalistas y por supuesto de la protección, sí, de los animales, ¿consideras que las sanciones deberían ser ejemplificadoras en el caso de la explotación, de la venta, el maltrato de todos los animales, más allá de la ley existente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hoy cuando se asesina un animal no se habla de biocidio, y se tiene que hablar de biocidio, un asesinato a la vida. Y en ese sentido, la agenda animalista que estamos presentando con 20 propuestas
lleva adelante distintas medidas que varían obviamente en todo lo que es la prohibición y sanción en la venta de animales en la vía pública, la explotación de los animales en la vía pública. Hablamos nuevamente, como había dicho, de convenios con la policía de la provincia para intervenir en casos de maltrato animal. Hablamos de distintas reformas en materia de tenencia responsable que creo que son necesarias tomar y que sinceramente sería un bastión para la provincia de Jujuy y obviamente políticas de vanguardia. Y en el caso, por ejemplo, de la atención sanitaria, hospitales públicos y gratuitos, o hospitales gratuitos. Y también, por ejemplo, el caso de la policía animal. ¿Debería existir como existe en otros países? Debería existir. Y hay una medida que podría ser expedita al corto plazo, que es, por ejemplo, la reforma de las canilleras municipales para pasarlas a ser centros de atención primaria para animales de compañía. Tenés recursos humanos, tenés profesionales, tenés partida presupuestaria, tenés infraestructura, únicamente faltaría la voluntad política. Y en su momento lo hemos hablado, había una voluntad de hacerlo y espero que pueda concretarse, obviamente, ¿no? Porque me parece que sería una medida excelente y que es necesario tomar, porque la gente hoy piensa que son cuestiones distintas, ¿no? Los animales y las personas por un lado, y sin embargo todos somos parte de un mismo colectivo y que sinceramente debemos vernos de ese modo. En la provincia de Jujuy falta mucho en materia de legislación animal y en el municipio de San Salvador de Jujuy ni te cuento. Ahí ustedes saben que de los 14 años vengo peleando por política de defensa de los derechos de los animales y sinceramente el intendente Jorge me deja mucho que desear en distintas temáticas y bueno, lo voy a seguir remarcando cada vez que tengan que ser y también en materia de legislación ambiental y el respeto a las normas ambientales. Saben que fuimos los únicos que nos opusimos al Parque Civi. Y sinceramente no somos cómplices y no vamos a ser cómplices. La última, ¿confías en los resultados electorales de octubre? Estoy seguro, estoy convencido que la gente va a saber dilucidar a quién votar y nuevamente vuelvo a repetir, estamos ante una dualidad. Consolidamos la salida de la República o volvemos a las mafias. Yo creo que hay nombres que la provincia de Jujuy no desea volver a escuchar y que lamento que haya jóvenes que deben acompañarlos por obsecuencia y por obediencia de vida. Gracias, Mati. Muchas gracias. Muy bien.